Estamos en la era espacial. Eso es lo que nos dicen. Cohetes que aterrizan solos después de lanzar satélites. Astronautas que llevan décadas viviendo en órbita. Rovers conduciendo por Marte. Sondas que han cruzado el sistema solar entero y siguen transmitiendo desde más allá de sus bordes. Cuando ves todo eso junto, cuando lees los titulares y ves los lanzamientos en directo, el espacio parece algo que ya hemos conquistado. Algo que ya está bajo control. Pero hay algo que esos titulares no cuentan. Ningún ser humano ha viajado más lejos que la Luna. Ni uno. En toda la historia de la exploración espacial, con toda la tecnología que hemos desarrollado, con todos los miles de millones de dólares invertidos, el punto más lejano al que ha llegado una persona son 384.000 kilómetros de aquí. La Luna, un viaje de 3 días. Marte, el planeta más cercano al que podríamos llegar, está en el mejor de los casos a 54 millones de kilómetros. Júpiter a más de 600 millones. Saturno a más de 1.200 millones. Neptuno, el último planeta del sistema solar, a más de 4.000 millones de kilómetros de aquí. Y la distancia, con todo lo enorme que es, no es el problema más difícil. Eso es lo que casi nadie explica. Que viajar por el sistema solar no es difícil por una sola razón, sino por muchas. Y cada una de ellas sería suficiente por sí sola para hacer imposible el viaje, tal como lo imaginamos cuando éramos niños. Empieza por el combustible. Porque antes de pensar en destinos, antes de pensar en planetas o en lo que encontrarías cuando llegaras, hay un problema que aparece en el momento exacto en que decides despegar de la Tierra. Para salir de la atmósfera terrestre, una nave necesita alcanzar una velocidad de aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. Eso se llama velocidad de escape. Es la velocidad mínima necesaria para que la gravedad de la Tierra no te devuelva hacia abajo. 11 kilómetros por segundo. Para comparar, una bala de fusil viaja a menos de 1 kilómetro por segundo. Estamos hablando de 10 veces eso. Para alcanzar esa velocidad se necesita una cantidad brutal de combustible. El cohete Saturno V, el más potente que los humanos han construido, pesaba en el lanzamiento casi 3 millones de kilogramos. De ese peso, el 85% era combustible puro. La cápsula que llevaba a los astronautas a la Luna, el destino final de todo ese esfuerzo, pesaba unos 30.000 kilogramos. El resto era propulsor que se quemaba en los primeros minutos del vuelo. Pero el problema del combustible no termina ahí. Tiene una trampa que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Para llevar más combustible al espacio, tienes que quemar más combustible para despegar. Y para quemar más combustible en el lanzamiento, necesitas llevar todavía más combustible. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo. Cuanto más lejos quieres llegar, más combustible necesitas. Cuanto más combustible llevas, más peso tienes. Cuanto más peso tienes, más combustible necesitas para despegar con ese peso. Y así hasta que los números dejan de funcionar. Para un viaje a Marte, una nave con astronautas necesitaría llevar combustible no solo para llegar, sino también para frenar al llegar, para maniobrar en órbita marciana, para descender si hay aterrizaje, para despegar de Marte, para volver a acelerar hacia la Tierra y para frenar de nuevo al llegar. Cada una de esas fases requiere su propio combustible. Y el combustible para la fase final hay que llevarlo desde el principio, lo que aumenta el peso desde el primer momento, lo que aumenta el combustible necesario para todas las fases anteriores. Es una cadena de dependencias que convierte un viaje que en el mapa parece directo en un problema de ingeniería de una complejidad que lleva décadas, sin resolverse completamente. Pero asumamos que resolvemos el combustible, que hay suficiente para llegar. El siguiente problema aparece incluso antes de salir de la órbita terrestre, y es uno que la mayoría de la gente no considera porque no tiene equivalente en ninguna experiencia cotidiana. El espacio quiere matarte, no metafóricamente, de formas muy concretas, muy específicas, y varias al mismo tiempo. La radiación es la primera. En la Tierra, el campo magnético del planeta y la atmósfera nos protegen de un bombardeo constante de partículas cargadas que vienen del Sol y del espacio profundo. Es una protección tan efectiva que vivimos toda nuestra vida sin notar que existe. Pero en el momento en que una nave sale de la magnetosfera terrestre, esa protección desaparece. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional están todavía dentro de la magnetosfera, relativamente protegidos. En un viaje a Marte estarían completamente expuestos. La radiación en el espacio profundo no es algo que se sienta de inmediato. No duele, no produce una sensación inmediata. Lo que hace es acumularse en el cuerpo célula a célula, dañando el ADN de forma progresiva, aumentando el riesgo de cáncer con cada día que pasa. Para un viaje de ida y vuelta a Marte, que con la tecnología actual duraría entre 18 meses y 2 años y medio,
La dosis de radiación acumulada superaría en varios múltiplos los límites que las agencias espaciales consideran aceptables para toda una carrera profesional de un astronauta. Y eso en condiciones normales, porque el Sol no siempre está en condiciones normales. Las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal son explosiones en la superficie del Sol que lanzan al espacio cantidades enormes de partículas altamente energéticas. En la Tierra no las notamos. En el espacio profundo, una erupción solar potente puede disparar los niveles de radiación a valores letales en cuestión de minutos, sin aviso suficiente, sin posibilidad de esquivarlos. Una nave rumbo a Marte que recibiera una erupción solar de gran magnitud podría perder a su tripulación antes de poder hacer nada al respecto. Los ingenieros trabajan en escudos de radiación, en habitáculos protegidos dentro de las naves para momentos de alta actividad solar, en sistemas de alerta temprana. Pero ninguna solución está completamente resuelta todavía. La radiación sigue siendo uno de los obstáculos más serios y menos espectaculares del viaje espacial tripulado. Y mientras tu cuerpo absorbe esa radiación silenciosa, está pasando otra cosa. El cuerpo humano no fue diseñado para el espacio, no evolucionó en él. Cada sistema del organismo, los huesos, los músculos, el corazón, el sistema vestibular que te mantiene en equilibrio, el sistema cardiovascular que bombea la sangre, todos ellos funcionan bajo un supuesto que se lleva dando por descontado durante millones de años: la gravedad. En el espacio, en microgravedad, el cuerpo empieza a cambiar de formas que los médicos llevan décadas documentando y que todavía no han resuelto del todo. Los huesos pierden densidad a un ritmo alarmante, entre 1 y 2% de masa ósea al mes en algunas regiones del esqueleto. Los músculos se atrofian porque no tienen que trabajar para sostener el peso. El corazón, que en la Tierra bombea contra la gravedad para llevar sangre a la cabeza, en el espacio se encuentra con que los fluidos corporales se redistribuyen hacia arriba, lo que con el tiempo produce cambios en la presión intracraneal que pueden afectar la visión de forma permanente. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional hacen ejercicio obligatorio durante 2 horas al día, como mínimo, específicamente para ralentizar esa degradación. Y aún así, cuando regresan después de 6 meses, necesitan semanas o meses de rehabilitación para recuperar la capacidad de caminar con normalidad. Un viaje a Marte duraría entre 7 y 9 meses solo de ida. Un astronauta que llegara a Marte, después de ese viaje llegaría con los huesos debilitados, los músculos atrofiados y el sistema cardiovascular alterado. Y entonces tendría que funcionar en la superficie de otro planeta, con una gravedad diferente, en un entorno hostil, realizando las tareas para las que viajó 54 millones de kilómetros. Los ingenieros estudian sistemas de gravedad artificial, secciones de nave que rotarían para simular la gravedad mediante la fuerza centrífuga. Pero ninguna misión tripulada de largo alcance ha volado todavía con ese sistema. Sigue siendo teoría con aplicación pendiente, pero hay algo que hace que todos los problemas anteriores, el combustible, la radiación, la microgravedad, parezcan casi manejables en comparación. El tiempo. No el tiempo en el sentido filosófico, el tiempo en el sentido más literal y más práctico, la duración de los viajes. Con la tecnología de propulsión que tenemos hoy, un viaje a Marte en la ventana de lanzamiento más favorable, cuando los dos planetas están en su posición relativa más cercana, dura entre 7 y 9 meses. Un viaje de ida. Para volver hay que esperar en Marte aproximadamente 18 meses, hasta que la alineación entre los dos planetas vuelva a ser favorable para el regreso. Y luego otros 7 a 9 meses de vuelta. La misión completa dura en torno a 2 años y medio. 2 años y medio en una cápsula del tamaño de una furgoneta grande, con la misma tripulación, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de contacto en tiempo real con la Tierra. Porque a esa distancia, las señales de radio tardan entre 3 y 22 minutos en llegar, según la posición relativa de los planetas. Una emergencia médica en Marte no puede recibir orientación de un médico en la Tierra en tiempo real. Para cuando la pregunta llega y la respuesta regresa, pueden haber pasado 40 minutos. Y eso es Marte, el planeta más cercano que tenemos como destino viable. Júpiter está entre 600 y 900 millones de kilómetros según el momento. La sonda Juno tardó 5 años en llegar. Saturno está todavía más lejos. La misión Cassini tardó casi 7 años en alcanzarlo. Urano y Neptuno, los gigantes helados del borde exterior del sistema solar, están tan lejos que las únicas naves que los han visitado, las Voyager lanzadas en 1977, tardaron entre 9 y 12 años en llegar y solo pasaron de largo sin detenerse. Para poner esas cifras en perspectiva humana, si un astronauta saliera hoy rumbo a Neptuno en la nave más rápida que podemos construir, llegaría siendo una persona completamente diferente a la que partió, si es que llegaba con vida, después de décadas de viaje.
Y justo cuando crees que los problemas ya son suficientes, aparece uno más que no tiene nada que ver con la física del viaje, sino con algo mucho más difícil de resolver: el factor humano. Los seres humanos no estamos diseñados para el aislamiento prolongado, no para ese tipo de aislamiento. Encerrado con las mismas personas en un espacio pequeño, sin poder salir, sin privacidad real, durante meses o años, el cerebro humano empieza a deteriorarse de formas que los psicólogos llevan décadas estudiando con simulaciones en la Tierra. La NASA y la Agencia Espacial Rusa han realizado experimentos de aislamiento, donde voluntarios viven encerrados simulando misiones largas. Los resultados son consistentes. Después de cierto periodo, aparecen conflictos dentro del grupo que en otras circunstancias serían menores, pero el aislamiento se amplifica hasta volverse serios. La motivación cae, la capacidad de concentración disminuye, los ciclos de sueño se desregulan. En algunos casos aparecen síntomas depresivos que no existían antes de la misión. Todo eso en simulaciones en la Tierra, con la posibilidad de parar si algo se pone realmente grave. En una nave real rumbo a Marte no hay parada de emergencia, no hay opción de salir. Si algo sale mal psicológicamente dentro de esa cápsula, a cientos de millones de kilómetros de la Tierra, las opciones son extremadamente limitadas. Es quizás el problema más subestimado de toda la exploración espacial de largo alcance. Resolvemos los motores, resolvemos los escudos de radiación, resolvemos los sistemas de soporte vital. Pero el cerebro humano encerrado durante años en el espacio es un sistema que todavía no sabemos muy bien cómo mantener funcionando de forma óptima. Cuando pones todos estos problemas uno al lado del otro, algo cambia en la forma de ver los logros que ya hemos conseguido. Que la Voyager 1 haya llegado al espacio interestelar después de más de 40 años de viaje no parece rutinario, parece extraordinario. Que el rover Perseverance esté conduciendo por Marte ahora mismo no parece normal, parece casi increíble. Que los astronautas de la Estación Espacial Internacional lleven décadas viviendo y trabajando en órbita, con todos los efectos que eso tiene sobre sus cuerpos, no parece obvio, parece heroico. Porque el espacio no es un sitio al que ir, no en el sentido en que vamos a cualquier otro lugar. No existe un equivalente en la experiencia humana. No hay camino, no hay aire que respirar, no hay gravedad que te mantenga en su lugar, no hay protección contra la radiación, no hay manera de pedir ayuda si algo sale mal, y no hay manera de volver rápido si cambias de opinión. Cada misión espacial es una solución temporal a una lista de problemas que no tienen solución. Permanente todavía. Una serie de compromisos entre lo que querríamos y lo que la física nos permite. Una apuesta calculada con los cuerpos y las mentes de las personas que suben a bordo. Y lo seguimos haciendo. Eso dice algo sobre nosotros como especie. No sé exactamente qué, pero dice algo. Porque sabiendo todo esto, sabiendo cada uno de los obstáculos, calculando cada uno de los riesgos, siguiendo perfectamente conscientes de que el espacio no nos quiere ahí, seguimos construyendo cohetes, seguimos diseñando misiones, seguimos enviando personas, no porque sea fácil, sino exactamente porque no lo es. Y quizás eso es lo más importante que hay que entender sobre la exploración espacial. No es que no podamos ir a los planetas, es que cada vez que lo intentamos, lo hacemos contra todo, contra la física, contra la biología, contra la psicología, contra la matemática brutal de los cohetes, contra un universo que no fue diseñado para que los seres de carne y hueso lo atraviesen. Y aún así, la próxima misión ya está en los planos. Porque resulta que entre todos los problemas que hemos enumerado, hay uno que los científicos todavía no han encontrado cómo resolver. La necesidad humana de seguir yendo. La pregunta no es si llegaremos a Marte. La pregunta es cuántos de los problemas que hemos contado aquí estarán resueltos cuando lo hagamos. ¿Y cuántos descubriremos que no lo estaban tan bien como creíamos hasta que alguien esté ahí a 54 millones de kilómetros, sin posibilidad de volver rápido, descubriéndolo en tiempo real? Ese momento llegará. Y cuando llegue, todo lo que hemos aprendido sobre por qué es tan difícil habrá servido para algo. ¿O habrá sido insuficiente?